Televisa presenta. Como resultado de sus viajes por el norte de África, Oriente Próximo y Europa, Alejandro Dumas tuvo la oportunidad de escuchar varias historias terroríficas que logró hilvanar en una sola historia a manera de cuentos en una temporada de cacería en Fontenay-aux-Roses. El mismo Dumas comienza narrando la primera historia de horror para luego, noche a noche, ceder el lugar en la narración a otros personajes de la historia. Todas giran en torno a eventos sobrenaturales relacionados con la muerte y hasta con el mismísimo Satanás. En el primer cuento narra cómo él mismo pasa a ser testigo en la investigación de un homicidio. El perpetrador había pasado junto a él con las manos bañadas en sangre. Su aspecto impresionante llamó la atención de todo el pueblo, dando cuenta del horripilante crimen que seguramente había cometido. Llamó a la puerta de la casa y de inmediato preguntó por el señor, quien era nada más y nada menos que el alcalde del pueblo. Jacquemin, el asesino, no solo confesaría su fechoría, sino que tenía que contar el evento sobrenatural ocurrido tras haber degollado a su esposa. Era su intención enterrar la cabeza y el cuerpo de su esposa en la bodega donde llevó a cabo el asesinato, pero fueron los mismos restos mortales los que le dejaron fuera de sí. Cogí pues la cabeza, o mejor dicho, la cabeza me cogió. Mire, dijo Jacquemin al inspector, y el alcalde en el lugar de los hechos. Era notorio el mordisco que la cabeza aún viva le había propinado al asesino, y no solo eso, de sus labios todavía pudieron salir algunas palabras para increparlo. Miserable, yo era inocente. La extraña confesión envió directamente a la cárcel a Jacquemin, quien parecía feliz con aquel veredicto. Tras algunas otras charlas con los compañeros de cacería, intentando descifrar lo que había ocurrido con la cabeza de la esposa de Jacquemin, solo podía saberse que todos en algún momento habrían tenido algún encuentro sobrenatural post-mortem. Algunos de ellos involucraban cabezas que hablaban. En el narrador solo podía hacerse eco un pensamiento, que en efecto aquellas cabezas todavía estaban vivas. Bueno, esto es un resumen del libro Los 1001 fantasmas de Alexandre Dumas. Alejandro Dumas, que ustedes conocen perfectamente por ser justamente el autor de Los Tres Mosqueteros, D'Artagnan y Los Tres Mosqueteros. Esta es una pequeña recomendación que les tengo el día de hoy. Los 1001 fantasmas de Alexandre Dumas o Alejandro Dumas. Bueno, esto es Visitantes Nocturnos. Yo soy Eric Contreras Ayala. Espero que se le estén pasando bien en donde quiera que estén, en donde quiera que nos estén dando el placer de su audiencia. Y bueno, el tema principal del día de hoy tiene que ver con Japón. Japón es una sociedad que normalmente nosotros vemos como si fuera ideal, que muchas veces nos han dicho que prácticamente no existe el crimen en Japón, que las calles están limpias, que la sociedad es muy ordenada, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Japón es un lugar en donde las mascarillas, como las que estuvimos acostumbrados a utilizar durante la pandemia, se utilizan todo el tiempo. Y no es porque la gente en Japón esté todo el tiempo en una pandemia o algo así, no, sino que en Japón se tiene esta sensación de no importunar al prójimo, de no importunar a los demás. Entonces en Japón tienen unas épocas en donde las alergias abundan demasiado. Entonces la gente se coloca una mascarilla no para no enfermarse, sino para no contagiar su enfermedad a otras personas. Los japoneses siempre piensan en el bien de los demás.
Al menos eso es de una de las tantas historias que nosotros hemos escuchado en Japón. Hemos escuchado, por ejemplo, historias de personas que dejan su bicicleta en un lugar, prácticamente sin candado, sin nada. Se van, hacen sus cosas, ¿no? Se van a pasear, a cenar, lo que sea, regresan y su bicicleta sigue en el mismo lugar, ¿no? Absolutamente nadie se la roba. También, no sé, podemos hablar de carteras perdidas, extraviadas, que se encuentran en la calle. En lugar de que digas, no, ya valió, ya nunca más pude recuperar mi cartera, pues no, resulta que los japoneses son personas, la mayoría de los japoneses, ¿no? Que cuando una cosa no es suya, saben que le pertenece a alguien más. Entonces esa cartera la llevan a la estación de policía. Y ya en la estación de policía utilizan tus datos, ¿no? Tu credencial, lo que sea que haya dentro de la cartera, para llamarte, para decirte, ahí está tu cartera con todos tus pertenencias dentro, ¿no? Entonces, por estas razones muchas veces se nos ha dicho que la sociedad japonesa es una sociedad idílica, una sociedad pues prácticamente, pues es el primer mundo, sí, pero la mentalidad del japonés también está dentro del primer mundo. Y entonces por eso el tema del día de hoy me parece interesante, porque vamos a hablar de asesinos seriales en Japón. Esto podría considerarse como algo imposible, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que en una de las sociedades más avanzadas del mundo hayan los asesinos seriales? ¿Cómo es que puede haber asesinos seriales en el Japón actual, en el Japón moderno? Pues sí existen y sí han estado, y por eso hoy les voy a hablar de 9 de estas personas, 9 asesinos seriales que probablemente nunca has escuchado hablar de Japón. Chan, chan, chan. Chan, 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 chan. Pues bueno, vamos a comenzar con estos 9 asesinos seriales de Japón. Y ni más ni menos que el primero se llama Tsutomu Miyazaki. Bueno, primero vamos a leer esa introducción. Japón ha sido el hogar de algunos crímenes extraños y brutales, incluidas masacres sangrientas, ataques de veneno a gran escala y, por supuesto, asesinatos en serie violentos. Muchas de estas tragedias no se informan tanto en el mundo occidental como en Asia, así que aquí hay 9 asesinos en serie japoneses de los que quizás no hayas oído hablar. Número 1. Tsutomu Miyazaki. Tsutomu Miyazaki podría ser el asesino en serie más infame de la historia de Japón, y por una buena razón. Sus crímenes son materia de pesadillas, y él solo cambió las percepciones de la cultura otaku para peor. Conocido como el asesino de niñas, la vida de Miyazaki no había sido fácil. Cuando era joven nació con una grave deformidad en la muñeca que afectó su confianza y su capacidad para hacer amigos. Aunque nació en una familia adinerada, sus padres eran emocionalmente distantes. Creció como un recluso y sufrió varios problemas de salud mental. En 1988 hizo su primera incursión en el asesinato. Su primera víctima fue una niña de 4 años a la que atrajo a su automóvil y se alejaron en un área aislada. Ahí la estranguló y tiró el cuerpo. Solo unas semanas después, impulsado por el deseo de sentir la misma emoción, Miyazaki secuestró y asesinó a otra niña con el mismo modus operandi.
A medida que crecían sus fantasías, sus asesinatos progresaban en brutalidad. Mató 2 veces más de la misma manera, pero con su víctima final la desmembró en su casa y se comió partes de su torso. También tomó fotografías de sus víctimas, profanó sus cadáveres y envió partes de los cuerpos y cartas a los familiares en duelo. ¿Cómo ven nada más a esta persona? En la tarde del 22 de agosto de 1988, Mari Kono, de 4 años de edad, desapareció después de salir a jugar con una amiga. Tras no encontrarla, su padre le reportó como desaparecida a la policía de Saitama. Mari Kono había sido engañada por Miyazaki, quien le ofreció un paseo en su Nissan Langley negro. Miyazaki condujo hacia el oeste de Tokio y detuvo el coche debajo de un puente, en un sendero boscoso. Ahí, Miyazaki se sentó junto a la niña durante media hora antes de asesinarla. Tras cometer el crimen, desnudó el cuerpo y abusó sexualmente de ella. Después, tomó las ropas de la niña y regresó a su coche. El 3 de octubre del año 1988, Miyazaki conducía con su coche por una carretera de la prefectura de Saitama, cuando se topó con Masami Yoshizawa, de 7 años de edad. Después de convencer a la niña para dar un paseo, Miyazaki condujo a la misma zona boscosa donde había asesinado a Mari Kono. Ahí, y en un arrebato asesino, atacó por detrás a la niña y la mató. Nuevamente, abusó sexualmente del cuerpo, tomó las ropas y se escapó en su coche. La policía en ese momento lanzó una búsqueda masiva para encontrarla. Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa y ni el cuerpo de Mari Kono ni el de Masami Yoshikawa fueron encontrados. En diciembre de 1988, Miyazaki asesinó nuevamente, y esta vez a una niña de 4 años de edad de Kawagoe. La niña era Erika Namba, quien regresaba de la casa de un amigo cuando Miyazaki la secuestró. Obligándola a subir al coche, condujo hasta un aparcamiento de Naguri. Ahí colocó a la niña en el asiento trasero del vehículo y la obligó a desnudarse para tomar fotografías. Tras casi ser visto por un auto que pasó cerca de su coche, Miyazaki asesinó a la niña. Después ató al cadáver de pies y manos, lo envolvió en una sábana y lo colocó en el maletero del coche. Tras eso, se deshizo de la ropa de la niña en un bosque cercano y dejó el cuerpo de la niña en una zona boscosa cerca del aparcamiento. Al día siguiente, tras ser hallado el cuerpo de Noticias exploró el bosque en busca de más pruebas. También, la policía supo que tanto la familia de Mari Kono como la de Erika Namba habían estado recibiendo llamadas extrañas en el teléfono, así como cartas que hacían alusión al asesinato de las niñas. El 6 de febrero de 1989, el padre de Mari Kono encontró una caja en la puerta de su casa con los restos incinerados de la niña, así como su ropa, junto a una nota que decía: Mari, huesos, cremación, investigar, probar. Días después, el 11 de febrero, la policía recibió una carta de 3 páginas en las que un tal Yoko Imada confesaba el crimen de Mari Kono. También se burlaba de la policía y de las esperanzas que tenían los padres de la pequeña de encontrarla con vida. Miyazaki seguiría perturbando a los padres de Kono durante mucho más tiempo. En el verano de 1989, Miyazaki volvió a cometer un delito. Esta vez, convenció a una niña de bajarse las bragas para poder fotografiarla. Pero cuando estaba a punto de tomar las fotografías, unos vecinos fueron alertados y persiguieron a Miyazaki, quien logró escapar. Sin embargo, su apetito sexual lo obligaría a volver el día 6 de junio del 89 a un parque de Ariake,
cerca de la bahía de Tokio. Ahí encontró a Ayako Nomoto, de 5 años de edad, a quien convenció de dejarse tomar fotografías. Luego la obligó a subirse a su coche, el cual condujo unos 800 metros antes de asesinar a la niña. Después envolvió el cuerpo en una sábana y lo colocó en el maletero del coche. Miyazaki llevó el cuerpo a su apartamento, donde después de comprar una cámara nueva, fotografió el cuerpo de la niña en diferentes posiciones. También tomó filmaciones del mismo mientras se masturbaba. Miyazaki pasaría los próximos 2 días con el cuerpo practicando necrofilia, así como tomando fotografías. Cuando el olor se hizo insoportable, Miyazaki decapitó el cuerpo, le cortó las manos y el torso, abandonó el torso en los baños de un cementerio y la cabeza en una pradera, mientras que conservó las manos, bebiendo la sangre y comiendo parte de una de ellas. Temiendo que la policía encontrara los restos, 2 semanas después del crimen, Miyazaki volvió a recogerlos, los cuales llevó a su habitación, donde los escondió hasta que decidió quemar todo rastro, desde las ropas hasta el mismo cadáver. La policía, sin embargo, encontró el torso en el baño del cementerio y lanzó una cacería por el asesino. Miyazaki se vio frustrado, pero sus impulsos lo llevaron a intentarlo nuevamente y finalmente fue detenido. El 23 de julio del 89, Miyazaki conducía por Hachioji cuando vio a 2 hermanas jugando. Detuvo el coche y les ofreció tomarles unas fotografías. La hermana mayor corrió asustada y fue en busca de su padre. Mientras tanto, Miyazaki desnudó y fotografió a la niña más pequeña. Cuando el padre de las niñas llegó al lugar, Miyazaki intentaba insertar un lente de contacto dentro de la vagina de la pequeña. El hombre logró alcanzar a Miyazaki y lo tiró al suelo, pero este logró escapar, aunque sin el coche. Al regresar más tarde para recuperarlo, agentes de policía lo esperaban. Miyazaki fue detenido bajo el cargo de obligar a una menor a cometer actos indecentes. 17 días después de su arresto en el 89, Miyazaki confesó el asesinato de Ayako Nomoto, cuyo cráneo fue hallado al día siguiente. También confesó el asesinato de Erika Namba y de Mari Kono. Posteriormente, el 6 de septiembre del 89, los restos de Masami Yoshizawa fueron encontrados en una zona boscosa de Itsukaichi. Después del arresto, la policía registró su apartamento, donde encontraron más de 6,000 cintas de video, en las que se encontraban aquellas en las que Miyazaki había filmado a sus víctimas. Pero la gran mayoría de los videos eran de anime violento y del género gore, como la serie Guinea Pig. Debido a su gusto por el manga y el anime, y también ocasionado por la cobertura de los medios de comunicación referentes al tema, Miyazaki recibió el apodo de el asesino otaku, lo cual causó un pánico moral entre la población, estigmatizando a los fanáticos del manga y el anime, y con ello a toda la cultura otaku, la cual ya estaba bastante estigmatizada entre la sociedad japonesa. Debido a ello, en el libro de Eiji Otsuka, en el cual habla acerca de los crímenes de Miyazaki, Otsuka alega que el material encontrado en la casa de Miyazaki obedecía a que el asesino conseguía dicho material por medio de un colega fotógrafo, por medio de una red ilegal, para poder así alimentar su perversión. Después del encarcelamiento de su hijo, el padre de Miyazaki, que rehusó pagar la defensa legal, se suicidó, arrojándose al torrente de un río en 1994. Tiempo después, el propio Miyazaki envió una carta a un periódico local donde decía que con el suicidio de su padre se sentía como nuevo. Durante la década de 1990, Miyazaki permaneció encarcelado, mientras que la prefectura de Saitama encargó su evaluación a un grupo de psiquiatras,
llegando a la conclusión en 1997 por este equipo de psiquiatras de la Universidad de Tokio de que Miyazaki sufrió un desorden de personalidad múltiple y una esquizofrenia extrema, aunque se mantenía enterado de la gravedad y consecuencias de sus crímenes y por tanto responsable por ellos. Miyazaki fue sentenciado a pena de muerte en la horca poco después de su captura, transcurriendo más de 15 años antes de la aplicación de la pena. Durante su encarcelamiento intentó reducir su condena a cadena perpetua, siendo todos los intentos infructuosos. También luchó porque se le aplicase la inyección letal en vez de la horca, a la cual Miyazaki temía profundamente. Transcurrió sus años en prisión leyendo historietas, manga y viendo anime en el pequeño televisor de su celda. El 17 de enero de 2006, la Suprema Corte de Justicia mantuvo la sentencia original y el 17 de junio del 2008 Miyazaki fue ejecutado. Hasta la fecha se desconoce qué sucedió con su extensa colección de mangas y videos. Este es ni más ni menos que el famoso asesino otaku. Vamos a ver si tenemos mensajitos de la audiencia. Vamos a checar que Cari Santiago dice buenos días. Buenos días, Cari, ¿cómo te va? Juan Daniel Ruiz Otelo dice buenas madrugadas, visitantes nocturnos. Hola Juan Daniel, ¿cómo te va? Juan Daniel dice asesinos seriales de Japón, buen tema. Es un tema que se me ocurrió ahorita mientras buscaba temas. Dice Miriam la ahorcó. Así es, Miriam. Dice Yasmín Flores López, buenas noches, Jazz. Francisco Fabián dice, hola, buenas noches de miedo familia. Hola Francisco Fabián, ¿cómo te va? Y por último, Sonia Ivette Álvarez, hola señor Roboto. Hola Sonia Ivette, espero que estés bien. Espero que estés tranquila, espero que ya tus problemas de salud se hayan calmado un poquito, que estés tomando algo para tus náuseas y que estés pues prontamente mejor de salud. Pues este es un tema escabroso, como vieron, apenas llevo el primer asesino de esta lista de 9 y estuvo muy denso este señor, pues porque asesinaba a niñas chiquititas, ¿no? 4 o 7 años, está muy cañón. Y les estoy diciendo, se dice que en Japón casi no hay crimen, pues no, pero cuando haya, está muy fuerte. Vamos entonces ahora a ver el otro asesino en serie. Ahora vamos a hablar de Takahiro Shiraishi. Los crímenes de Takahiro Shiraishi han salido a la luz recientemente. Este hombre ciertamente pertenece a la lista de los asesinos en serie más viciosos de la historia. A pesar de haber tenido una infancia normal, de adulto se distanció de su familia y comenzó a trabajar en la industria del sexo, atrayendo a mujeres a la prostitución en el barrio rojo de Tokio. Esta experiencia le enseñó a manipular a las mujeres y ganarse su confianza, una táctica que luego utilizó en sus asesinatos. En 2017, Shiraishi usó Twitter para encontrar mujeres con tendencias suicidas y luego las invitó a suicidarse en su casa para poder observarlas o ayudarlas. Pero después de que llegaron, Shiraishi las estranguló y luego desmembró sus cuerpos. Un miembro de la familia de una de sus víctimas siguió su rastro en línea, lo que lo llevó a Shiraishi, quien se hacía llamar ahorcamiento.
Cuando la policía llegó al departamento de Shiraishi, descubrió los cuerpos mutilados de 8 mujeres diferentes y de un hombre. Un hombre, acusado de asesinar y robar a 9 personas en su apartamento cerca de Tokio en 2017, parece haber usado ciertas técnicas también empleadas en el campo de la consejería para ganarse la confianza de las víctimas suicidas antes de matarlas, según un análisis realizado por un experto en consejería. Yasushi Sugihara, profesor de psicología clínica en la Universidad de Kioto, analizó unos 200 mensajes intercambiados entre Takahiro Shiraishi, de 29 años, y una mujer de unos 30, que expresó su deseo de suicidarse a través de un servicio de redes sociales poco antes del arresto de Shiraishi. Después de leer su publicación, primero le indicó que intercambiaba mensajes directamente con él, diciendo que la ayudaría, sin apresurarla, si realmente quería suicidarse. Él redujo la distancia entre los dos al revelar su propia información personal, una técnica utilizada en el asesoramiento, mientras ayudaba a aumentar su interés en la muerte, dijo Sugihara, y agregó que estaba aceptando sus dudas sin criticarlas para ganarse su confianza. Shiraishi mató y desmembró a 8 mujeres y a un hombre de Tokio y a otras 4 prefecturas, con edades comprendidas entre los 15 y los 26 años, de agosto a octubre de 2017. También robó algo de dinero, según la acusación. Las 8 mujeres fueron agredidas sexualmente y los cuerpos de las víctimas fueron descubiertos dentro de contenedores en su apartamento. La mujer escapó de su trampa fatal al no aceptar su oferta de conocerse en persona. Shiraishi les dijo a los investigadores que conoció a las víctimas a través de Twitter y las invitó a su apartamento, diciendo que las ayudaría a morir. Según la policía, Shiraishi fue arrestado el 31 de octubre de 2017. Los mensajes se intercambiaron entre él y la mujer del 4 al 27 de octubre de ese mismo año. Incluso los estudiantes de secundaria fueron victimizados. Me gustaría ayudar a evitar que los jóvenes vulnerables sean víctimas de tal crimen, dijo la mujer a Kyodo News. Shiraishi había trabajado una vez como reclutador en la industria del sexo, buscando mujeres en las calles, y podía haberse vuelto hábil para ganarse la confianza de las mujeres, así como para utilizar las redes sociales a través del trabajo. Sugihara, director del Centro General de Apoyo Estudiantil de la universidad, que también brinda sus servicios en el Centro de Consejería de Kansai, en Osaka, condenó a Shiraishi por aprovecharse de las debilidades de las víctimas suicidas y aumentar su dependencia psicológica de él, diciendo que era como un lavado de cerebro. Las personas que están bajo estrés psicológico deben buscar asesoramiento profesional en las ventanas de servicio designadas, en lugar de confiar en cualquiera a través del internet, advirtió Sugihara. Pues este caso está interesante. Es una persona que justamente utilizaba sus conocimientos para acercarse a las mujeres. Primero las estuvo trabajando, ¿no? para convencerlas de acercarse a la prostitución, y luego estuvo trabajando para convencerlas del suicidio, solamente que en lugar de que se suicidaran, pues él solito las mataba en sus casas. Ñaca, ñaca, ñaca. Dice Juan Daniel Ruiz Sotelo: para el otro programa, el Triángulo de las Bermudas. Perfecto, Juan Daniel. No, pero el próximo programa es que cae en Semana Santa. Y resulta que Miriam me trajo a mi atención
una serie de eventos que están vinculados justamente con la Semana Santa. Entonces el próximo programa va a ser un especial de Semana Santa, pero para la semana que sigue, ahora sí, Juan Daniel, le damos con mucho gusto al tema del Triángulo de las Bermudas. Con mucho gusto le entramos al triángulo. Chan, chan, chan. Dice Cari Santiago: se necesita una cabeza muy fría para cometer semejantes actos. ¿Sí? Dice Miriam: gente preocupada por los adolescentes. Pues hay mucha gente que sí se preocupa por ellos, pero hay otros como este tipo que utiliza las inseguridades que tiene este grupo de personas en específico, pues para tratar de cometer otros actos más ruines. Dice Miriam: cabeza fría y audaz para hacerlo también. Pues sí, y yo creo que deben de tener cierto carisma, porque para que tantas mujeres le hagan caso y vayan a su casa, pues a lo mejor también estaba carita el morro. Pues bueno, vamos a hablar de otro asesino en serie. Este se llama Yukio Yamagi. Yukio Yamagi tuvo una crianza difícil, siendo criado en la pobreza por su madre después de que su padre muriera cuando él tenía 11 años. Solo 5 años después, en el año 2000, mató a golpes a su madre con un bate de béisbol y se entregó a la policía. Debido a su edad y hasta a la difícil situación familiar que enfrentó, fue enviado a un centro de detención de menores. Dijo que su motivación para el asesinato era la deuda que tenía su madre y que ella había interferido en sus relaciones. A pesar del atroz crimen, Yamagi fue puesto en libertad condicional solo 3 años después, en el año 2003, ya que se creía que estaba reformado. Pero esto resultó ser un error fatal, porque en el año 2005 sucumbió a sus deseos asesinos una vez más. En Osaka, Yamagi mató a puñaladas a 2 hermanas y luego cubrió sus huellas prendiendo fuego a su apartamento. Sin embargo, de pronto la policía sospechó de él, ya que recientemente se había mudado al mismo edificio. Cuando fue interrogado, Yamagi confesó de inmediato. Fue acusado de los asesinatos, pero esta vez el juez no sería tan indulgente como la primera vez. A pesar de someterse a una evaluación psicológica que reveló que padecía el síndrome de Asperger, Yamagi recibió la pena de muerte. ¿Qué vendrá primero? ¿Mi propia muerte o la ejecución? Esto es todo en lo que he estado pensando. Ahora tengo algo para llevar a mis hijas cuando sea el momento de irme, dice el padre de las víctimas, Kazuo Uehara, de 60 años. Uehara, que aún se recupera de su salud después de sufrir un derrame cerebral el año pasado, escuchó en los medios que la ejecución no había tenido lugar. Yukio Yamagi, de 25 años, uno de los más jóvenes condenados a muerte en el Japón de la posguerra, fue ejecutado el 28 de julio en el centro de detención de Osaka. En el año 2000, Yamagi había matado a su madre con un bate de béisbol de metal. A la edad de 16 años, poco después de ser liberado en 2004, el año siguiente violó y mató a puñaladas a 2 hermanas que compartían un apartamento. Asuka Uehara, de 27 años, y su hermana Chihiro, de 19. El hombre admitió el asesinato de las hermanas y pidió la pena de muerte, haciendo comentarios extraños en la corte como: matar humanos es lo mismo que romper algo. Akira Hashiguchi, su abogado en ese momento, expresó su decepción por no poder encontrar ningún signo de remordimiento en el hombre.
El preso del corredor de la muerte habría sido poco comunicativo durante mucho tiempo, pero la última vez que conoció a Yamagi estaba seguro de que el hombre sufría fatiga de encarcelamiento. Había perdido una cantidad considerable de peso y pedía que lo ejecutaran lo antes posible. Sin familia ni amigos, no tuvo las últimas palabras y permaneció en silencio todo el camino hasta la cámara de ejecución. En ausencia de cualquier aclaración sobre el motivo de los asesinatos, el asesinato en sí sigue siendo un misterio. Vamos a ver si tenemos mensajitos. Chan, chan, chan. Dice programa especial de Semana Santa, que bien, esto lo dice Juan Daniel Luis Otelo. Cari Santiago dice: hay gente que lava ropa y otra gente que lava cerebros. Hashtag quejard. Dice Miriam: no sé por qué siento mi nariz como tapada. Bueno, dice: están bien loquitos los japoneses, dice Miriam. Dice Juan Daniel: los Aníbal Lecter del lejano oriente. Chan, chan, chan. Nada más que estos, bueno, el primero sí, pero los otros dos no comían gente. Dice Miriam Taylor: ora. Y dice: yo no quemaría mi departamento, pero pues si estás loquito, pues probablemente sí. Dice Miriam: que sea mejor morirse o vivir una condena encerrado. Pues la verdad no lo sé. Yo en lo particular preferiría terminar todo rápido en lugar de estar años y años y años y años encerrado. Eso es lo que yo digo. Dice Francisco Fabián López Otelo: qué impresionante el saber lo que hace una persona. También está el caso de Nevada Chan. Órale, Nevada Chan. Bueno, vamos a seguir con la lista. Y el siguiente se llama Miyuki Ishikawa. Nada grita asesino en serie como haber asesinado a más de 100 personas. Órales. No hay muchas mujeres asesinas en serie, pero Miyuki Ishikawa era partera en un hospital de maternidad en Kotobuki, donde muchos bebés fueron abandonados debido a la mala situación financiera de sus padres. Ishikawa, frustrada por la falta de recursos para cuidar a los bebés abandonados, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Bajo su cuidado, muchos niños murieron de hambre o asfixia debido a su negligencia. Incluso trató de obtener dinero de los padres por los asesinatos, alegando que el precio de su muerte es menor de lo que habría costado criarlos. Fíjate nada más, qué persona. En 1948, la policía descubrió los cuerpos de 5 bebés y sus autopsias concluyeron que no habían muerto por causas naturales. Una investigación apuntó a Ishikawa y sus cómplices, su marido y otro médico, y los 3 fueron detenidos. Se desconoce el número exacto de bebés que asesinó Ishikawa, pero la policía descubrió más de 40 cuerpos en la oficina de una funeraria local y otros 30 en un templo cercano, 2 lugares que Ishikawa usó como vertederos. Extrañamente, Ishikawa solo fue sentenciado a 8 años de prisión, ya que las autoridades consideraron los homicidios como crímenes por omisión en lugar de intencionales. Después de una apelación, la sentencia se redujo a solo 4 años. Imagínate, eso está muy feo. Esta mujer, Miyuki Ishikawa, mató prácticamente a más de 100 niños y solamente le dieron 4 años de prisión. Pues qué mundo tan gacho. Bueno, el siguiente asesino en serie se llama Futoshi Matsunaga.
Futoshi Matsunaga puede considerarse uno de los asesinos en serie japoneses más recientes, ya que la mayoría de sus crímenes ocurrieron a finales de los años 90. Se desconoce el número exacto de sus víctimas, ya que nunca se encontraron restos. Sin embargo, Matsunaga es famoso por ser un asesino particularmente perturbado, ya que secuestraría a varias víctimas a la vez y las obligaría a torturarse entre sí, como película de terror. Matsunaga vivía en un condominio en Kita-Yushu. En 1994 apuntó a Kumiko Toraya y a su hija, quienes sobrevivieron y escaparon en el año 2002. Matsunaga obtuvo información de Kumio sobre sus condenas anteriores y trató de chantajearlo. Kumio incluso admitió condenas anteriores que no había cometido en realidad. Kumio y su hija estaban confinados en su habitación. Torturó a Kumio con la electrocución. También obligó a la hija de Kumio a torturar a su padre. Kumio murió de abuso a la edad de 34 años el 26 de febrero del 96. Matsunaga convenció a la niña de que había asesinado a su padre. Le dijo a Junko y a la niña que se deshicieran de los restos. Los restos de Kunio fueron arrojados a la península de Kunisaki. En el mismo año había encontrado un próximo objetivo, una mujer que era conocida de Kumio. La engañaron haciéndole creer que él se casaría con ella. Insistió en que era un graduado de la Universidad de Kioto. Él la engañó con 5,6 millones de yenes. Ella y su hija visitaron su habitación y fueron retenidas prisioneras. Ella saltó desde el segundo piso al suelo y escapó de él en marzo de 1997. La pusieron al cuidado de un hospital psiquiátrico y su hija fue dada de alta. En abril de 1997, Junko se fue a trabajar y no volvió. Matsunaga llamó a la familia de Junko reclamando su ausencia. Continuó chantajeando a Shizumi, le dijo a su familia que Junko era un asesino y los amenazó. Dio a conocer información falsa de que se había suicidado y realizó su propio funeral falso. La noticia alivió la mente de Junko y ella regresó, pero solo para descubrir que estaba vivo. Entonces Matsunaga abusó violentamente de Junko. La familia de Junko le dio 63 millones de yenes a Matsunaga. Luego los mantuvieron cautivos. Matsunaga también sedujo a la hermana de Junko, Rieko, quien estaba casada. Continuó abusando sexualmente de las mujeres con electrocución. Controlaba a la familia a la manera del líder de la secta Shoko Asahara y sus subordinados. Ya ustedes se acuerdan, ¿no? De Shoko Asahara, de este culto que tenía Shoko Asahara. Hablamos hace como un mes. Bueno, el 21 de diciembre del 97 instruyó a Junko para que torturara a su padre, Takashige, hasta la muerte por ejecución a la edad de 61 años. El abuso de Matsunaga hizo que Shizumi se volviera loca y emitiera voces extrañas. Le ordenó a Rieko y a su esposa Kazuya que mataran a Shizumi por estrangulamiento el 20 de enero de 1998. Ella murió a la edad de 58 años. El abuso de Matsunaga hizo que los oídos de Reiko se quedaran sordos. Les ordenó que mataran a Reiko y a la hermana y a la hija de la hermana de Junko, Aya. La retuvo y Kazuya la estranguló el 10 de febrero del 98. Murió a la edad de 33 años. Kazuya, quien asesinó directamente a 2 personas, estaba exhausto. Lo encerraron en un baño y murió de hambre el 13 de abril de 1998, a la edad de 38 años. Matsunaga les ordenó que mataran al hijo de Rieko, Yuki, y a la hija de Junko y Kumio.
lo retuvieron y Aya lo estranguló el 17 de mayo de 1998. Este era un bebé, murió a la edad de 5 años. Les ordenó que mataran a Aya y a Matsunaga y Junko la electrocutaron. Junko, sin embargo, negó el testimonio de la niña y dijo que sus recuerdos podían haberse alterado por un sentimiento de culpa porque era el primer asesinato de la niña. Fue estrangulada por la hija de Kumio el 7 de junio del 98, murió a la edad de 10 años. Todos los restos de las víctimas fueron subdivididos y hervidos en ollas. Cuando subdividieron los cuerpos de las víctimas, los habitantes del condominio escucharon ruidos y olieron el hedor. Los restos de las víctimas fueron finalmente arrojados a los baños o al mar. El condominio fue renovado justo después de los asesinatos. Matsunaga culpó de los asesinatos a Junko, quien fue la única sobreviviente de su familia, además de sus 2 hijos. El crimen de Matsunaga continuó incluso después de esto. En junio del año 2000, una madre se escapó de su casa atraída por la perspectiva del matrimonio. La engañaron con 20 millones de yenes. En agosto del 2001 les dio a sus mellizos. Le estafaron mucho dinero como gasto por criar a sus niños. Pues bueno, las otras víctimas de Matsunaga fueron 5 miembros de la familia de Ogata. Esto ya lo leí. Una vez que los 5 estuvieron muertos, Matsunaga cortó sus cuerpos, los sirvió y luego los desechó. Todo llegó a su fin en marzo de 2002, cuando la última víctima secuestrada de Matsunaga escapó y contactó a la policía. Arrestaron a la pareja y aunque Matsunaga afirmó que era inocente, Junko confesó todo. Esto condujo a una condena para ambos, una cadena perpetua para Ogata y una sentencia de muerte para Matsunaga. Fíjate nada más, esto está horrible porque pues, prácticamente mantuvieron cautiva a toda una familia para irlos matando de poco a poco. Muy gacho. Vamos a ver qué tenemos en el Facebook. Dice Francisco Fabián López Castillo. Es una niña que mató a una compañera de escuela y fue llevada a un hospital para saber qué pasaba en su mente. Órale. ¿Cómo dices que se llama? Se llama Nevada Chan. La voy a anotar en mi lista de temas para hablar de ella. Nevada Chan. Chan. Muy bien, dice Cari Santiago. Con este caso me recordaste el documental del orfanato chino, Un Real Infierno. Órale, ese no me lo sabía. El documental del orfanato chino, Un Real Infierno. Vamos a anotarlo también como posible tema. Chan, orfanato chino. Qué bonito es platicar con gente tan bien informada. Pues bueno, ahora nuestro siguiente asesino es el número 6. Se llama Seisaku Nakamura. Seisaku Nakamura, conocida como el asesino sordo de Hamamatsu, fue uno de los asesinos en serie más jóvenes de Japón y fue responsable del apuñalamiento de 9 personas. Nakamura nació en 1924. Nació sordo, pero era un niño muy inteligente, aunque desde muy joven mostró tendencias psicópatas como la falta de compasión o empatía. Este comportamiento, junto con el trato frío que recibió de su familia, contribuyeron a que se volviera violento y cometiera asesinatos desde una edad muy temprana.
Sus primeras víctimas fueron 2 mujeres a las que Nakamura intentó violar, pero terminaron matando al resistirse sus avances. En 1941, a los 17 años, agredió imprudentemente a 2 mujeres en una tienda de geishas, matando a una de ellas. Solo 2 días después, Nakamura apuñaló impulsivamente a 3 personas más en un restaurante, hiriéndolos fatalmente a todos. Poco después, dirigió su ira hacia su propia familia. Durante una acalorada discusión, Nakamura mató a puñaladas a su hermano e hirió gravemente a otros 5 miembros de la familia, incluidos sus padres y sus sobrinos. Sin embargo, sus familiares nunca informaron a la policía quién era el perpetrador por temor a represalias por parte del adolescente perturbado. Imagínate, le tenían miedo al morro. Las últimas víctimas de Nakamura fueron otra familia a la que siguió a casa en agosto del mismo año. Mató a ambos, padres y a 2 de sus hijos, pero la hija menor sobrevivió y luego pudo identificar a Nakamura. Fue detenido después de unos meses y debido a la presión del público fue juzgado rápidamente y condenado poco después. Fue ejecutado a los 19 años. Pues qué bueno que lo ejecutaron y no le dieron otra cosa. Nuestro asesino número 7 se llama Kiyoshi Okubo. Nacido en el año 1935, Kiyoshi Okubo fue un asesino en serie japonés que violó y asesinó a 8 mujeres. Okubo era un cuarto de ruso por parte de su madre, y a menudo se burlaban de él en la escuela debido a sus rasgos étnicos. Aunque provenía de una familia numerosa con 8 hijos, Okubo todavía estaba lleno de afecto, especialmente por parte de su madre, quien tuvo dificultades para imponerle cualquier disciplina. Debido a la falta de autoridad en su familia, comenzó a rebelarse en la escuela, faltando el respeto a los profesores, pero también a sus compañeras. Okubo mostró un comportamiento perturbador desde una edad temprana. Cuando tenía alrededor de 11 años, agredió sexualmente a una niña al forzar piedras en sus genitales. No manches. Unos años más tarde, intentó su propia violación, pero fue capturado y encarcelado durante 4 años. En 1961, Okubo se casó con una mujer que desconocía sus antecedentes penales y tuvo 2 hijos con ella, pero siguió buscando más víctimas de violación. En 1971 pasó a asesinar y matar a 8 mujeres en un lapso de 2 meses, todas las cuales fueron estranguladas. Solo unos días después de que terminaron sus asesinatos, Okubo fue capturado y confesó todo. Trató de culpar de sus actos al trato recibido en prisión por sus delitos anteriores, alegando que lo quería hacer rebelarse contra la autoridad. Fue declarado culpable y condenado a muerte en la horca en 1773. En el juego de la horca. Vamos a ver si tenemos un mensajito. Dice Miriam: un programa sobre el pueblo de Roanoke, Blogs. Bueno, muy bien. Vamos a anotar a Roanoke. Según tenía entendido, no me acuerdo bien, si había leído vi un video en YouTube sobre lo que había ocurrido en Roanoke, y habían dicho que habían encontrado a varias personas de este pueblo en otro lugar, pero sí no se sabe bien qué fue lo que ocurrió con las primeras personas que estuvieron ahí. Bueno, vámonos a nuestros últimos 2 asesinos seriales, si les parece bien. El primero se llama Genso Kurita. Genso Kurita era un hombre perturbado sin consideración por la vida humana. Su ola de asesinatos duró 4 años, de 1948
a 1952, durante los cuales se cobró la vida de 8 personas. Como adulto joven, Kurita comenzó a tener problemas con la ley y fue arrestado un par de veces por robo y agresión. En el año 1948, Kurita cometió su primer asesinato, matando a una de las chicas con las que estaba saliendo en ese momento, mientras ella lo presionaba continuamente para que se casara. Pues no, ¿para qué lo presionas? Más tarde siguió adelante y mató a otra de sus novias. Ah, caray. Kurita no fue condenado por sus primeros asesinatos, por lo que al cabo de unos años, en 1951, recuperó la confianza y volvió a matar. Esta vez fue una mujer joven en Koyama a quien asesinó y violó justo al lado de su bebé dormido, a quien dejó ileso. Bueno, pues mínimo respetó al bebé. Poco después, sus deseos mortales se apoderaron de nuevo, llevándolo a violar y matar a una mujer de 29 años, a la que arrojó por un precipicio. Más brutalmente, Kurita también arrojó a sus 3 hijos pequeños junto con ella. ¡Sas! Afortunadamente, la hija mayor sobrevivió el incidente. Los últimos asesinatos de Kurita se cometieron en enero de 1952, cuando mató a una anciana y a su joven sobrina. Una vez más violó su cadáver, pero esta vez dejó huellas dactilares en la escena que la policía identificó rápidamente y fue arrestado solo unos días después. ¡Órale! Huellas dactilares en 1952, eso está muy padre. No sabía que eran que se remontaban de tantos años. Pero bueno, Kurita recibió la sentencia de muerte, que apeló, pero debido a su inestable estado mental se retractó de la apelación y fue ejecutado en el año 1959. Chan, chan, chan. Y bueno, ya para no hacerla más de emoción, nuestro último asesino serial japonés del que nunca has escuchado hablar es Akira Nishiguchi. Akira Nishiguchi nació en Osaka en 1925 y comenzó su carrera criminal como estafador antes de dedicarse al asesinato en serie. Nishiguchi se encontró en la lista de los más buscados de Japón después de asesinar a 2 hombres a los que primero defraudó. Mientras la policía trabajaba incansablemente para atraparlo, se escondió en un hotel en Hamamatsu durante 5 días después de sus primeros asesinatos. Ahí mismo asesinó a la dueña del establecimiento junto con su madre. Después de desalojar el hotel, fue a asesinar a un anciano que trabajaba como abogado en Tokio. Los esfuerzos de la policía por atrapar a Nishiguchi dieron sus frutos cuando una niña de 11 años lo reconoció e informó a las autoridades. Fue capturado y condenado a la muerte en la horca. Murió el 11 de diciembre de 1970 a la edad de 45 años. Chan, chan, chan. Estos son 9 asesinos en serie japoneses, de los cuales nunca habías escuchado hablar. Chan, chan, chan. Juan Daniel Ruiz Sotelo dice: el programa El Recuento de los Daños le hace la invitación para colaborar en un programa de UFO OVNI cuando usted pueda. Con mucho gusto, señor. Sí, solamente hay que ver cuándo lo hacemos, y con mucho gusto yo le entro, Juan Daniel. Cuando usted me diga, cuando usted quiera, yo estoy en toda la disposición de hablar de los buenos ovnicitos. Chan, chan, chan. Y bueno, pues espero que les haya parecido interesante el programa del día de hoy. No entretenido, pues porque estábamos hablando de asesinos seriales y pues como que eso, pues como que da más ñañaras que otra cosa. Pero bueno, a veces son interesantes estos temas. Es interesante saber qué es lo que
tiene la gente en la cabeza, o tratar de investigar qué es lo que hace que la gente llegue a este tipo de conductas. Y bueno, como les estaba diciendo en la introducción del episodio, pues básicamente lo que a mí me llevó a hablar de este tema es quitar esa imagen que nosotros tenemos de que en Japón no pasa nada. Japón es un país como cualquier otro. Entonces, aunque tú digas no pasa nada en Japón, pues tienes que saber que en Japón también son seres humanos y también cometen errores y también tienen problemas. Entonces tampoco te vayas así, si vas a Japón de turista, tampoco te vayas así tan tranquilo de, ay, aquí no me pasa nada, y te vayas en las noches ahí a estar por todos lados, porque puede en algún momento que te encuentres con uno de estos loquitos y puede que te pase algo malo. Dice Cari Santiago, no solo Japón tiene anime, vaya que tiene su colección de asesinos. Sí, es una colección chiquita, pero fraguosa. Y bueno, ojalá, también hay que decirlo, ¿no? Que esto no les quite su cariño o su ilusión por Japón. Japón es un país muy bonito, culturalmente muy rico, en tradiciones, en conceptos, en varias cosas. Y por supuesto, Japón es la tierra del anime. Y hay mucho anime muy bonito, muy variado, de todos los temas, de chile, de dulce y de manteca. El tema que a ti se te ocurra, hay un anime de eso. Si tú quieres ver, no sé, una historia sobre una niña que se enamora de su perrito, hay un anime de eso seguramente. Si tú quieres ver una historia de robots gigantes que salvan el universo, seguramente hay un anime sobre eso. Si quieres ver, no sé, una historia sobre un grupo de basquetbolistas que quieren alcanzar la gloria, probablemente hay muchos animes de eso. Entonces, Japón es un país muy bonito, muy padre, y pues que esto sirva como advertencia, pero no como, como para que ya no quieras ir a Japón. Me doy a entender. Juan Daniel Ruiz Sotelo dice, en todos los países hay de todo, hasta en el nuestro. Uy, no sería en el nuestro. En el nuestro debe de haber un montón de cosas, pero la policía es tan corrupta que pues no nos enteramos. Aquí en este país debe de haber un montón de asesinos en serie, pero la policía es tan corrupta, el gobierno es tan corrupto, pues que uno ni se entera, la verdad. La verdad, la verdad, la verdad. La única forma de enterarnos es escuchando el podcast de... Ay, ¿cómo se llaman estos chavitos? Leyendas legendarias. Porque o sea, ahí luego salen muchos casos de los que yo no tenía ni idea. Pero bueno. Entonces, esto es Visitantes Nocturnos. Yo soy Eric Contreras. Les doy a todos muchas gracias por escucharme en esta noche. Ya nos echamos una hora. Es la 1 de la mañana. Hay que irnos a la meme. Hay que irnos todos a descansar. No se olviden de que mañana sábado a las 12 del día, justamente en el muro de Juan Daniel Ruiz Sotelo, podemos ver su programa de excursión con Guantola. Tengo que decir que normalmente los sábados yo me caigo muerto, o sea, básicamente estoy todo el día durmiendo, y luego me lo pierdo, pero espero mañana, bueno, ya es hoy, de hecho, este sábado, espero no perderme este sábado al mediodía la excursión con Guantola. Y también les digo que a las 9 de la noche tiene el recuento de los daños. Es otro programa que también tiene el buen Juan Daniel Ruiz Sotelo. Ambos muy buenos y se los recomiendo mucho. Cari Santiago dice cuídate mucho. Miriam dice los sábados son de mimir. Pues básicamente sí, los sábados luego yo me la paso durmiendo. Entonces, pues así es la cosa. Pero bueno, les agradezco de nueva cuenta a todos. Les
mando muchas buenas vibras. Le mando muchas buenas vibras a Juan Daniel. Espero que pueda encontrar algún ¿cómo se dice? Consuelo en los eventos que recientemente han ocurrido en su vida. Y pues bueno, espero que se encuentre bien. Dice Juan Daniel, ahí los espero, va a haber una buena receta. Vamos justamente para ver eso. Es muy bonito y muy interesante y muy padre cuando vemos a Juan Daniel haciendo sus recetas en vivo. Pues bueno, les vuelvo a repetir, esto fue Visitantes Nocturnos del sitio web roboto.mx, parte de Líder Visa. Vámonos pues, nos escuchamos la próxima semana, próximo sabadito a la medianoche. Aquí vamos a estar en Visitantes Nocturnos. Por lo pronto, esto fue todo. Chao, chao, nos despedimos. Bye, bye.